Hola chicas y chicos, damos inicio a esta nueva clase de las primeras civilizaciones fluviales. Recordemos que en la anterior habíamos visto la civilización sumeria, la primera civilización de la humanidad, y luego la civilización egipcia. Bien, en esta oportunidad corresponde ver dos nuevas civilizaciones y tenemos aquí este mapa que nos ha venido a ayudar, ¿cierto? Para poder ubicar las civilizaciones en un tiempo y un espacio. Es por eso que tenemos la línea del tiempo que mostraba cómo las civilizaciones existieron en algún momento de forma paralela en el tiempo, ¿cierto? Pero en espacios diferentes. Habíamos visto en la clase anterior la civilización sumeria, que luego con los pueblos que se van uniendo se conforma en la civilización mesopotámica en el Medio Oriente, ¿bien? Y luego en el norte de África, con el río Nilo, la civilización egipcia, vimos en la clase anterior. Hoy día que corresponde ver la civilización india, que es la de color amarillo, y la civilización china de color café. Bien, en la próxima clase vamos a ver las civilizaciones de América, que es la Olmeca, que aparece con celeste, y de fucsia o rosado la civilización Chadín de Huántar. Bien, y habíamos mencionado también que estaba la fenicia, la cretense y la micénica en el interior del mar Mediterráneo, que son las civilizaciones que se encuentran en el continente europeo. Bien, avanzamos entonces. Ubicación geográfica de ambas civilizaciones. En el caso de la India, al igual que las otras civilizaciones, está dada por un río y este río se va a llamar Indo, que es desde ahí el nombre de la India, ¿cierto? Y se encuentra ubicada en el sur del continente asiático. Y ahí tenemos una imagen que demuestra un poco, ¿cierto?, la civilización del Valle del Indo. Por otro lado, tenemos la civilización china que se encuentra en el continente asiático, muy cerca de la civilización india, ¿cierto? Lo podemos ver, aquí está la civilización china entre los ríos Huanghe y Yangtze, ¿bien? Aquí están los dos ríos, acá hay uno, ¿bien? Y aquí está el otro. Estos dos ríos dan origen desde la agricultura, ¿cierto?, a la civilización china, como al igual que las otras civilizaciones. Y si se dan cuenta, aquí en la imagen de la ubicación china, aquí estaría la civilización india, muy cerca una de otra. Entonces, estas dos civilizaciones, al igual que las otras, es importante recalcar el origen basado en los ríos. ¿Ok? Tenemos ahora que la organización económica de estas civilizaciones se iba a dar por la agricultura y tenemos que rescatar algunos elementos, algunos alimentos que son característicos de cada civilización. En el caso de la India tenemos el trigo, el sésamo, la cebada y el algodón. El trigo iba a ser muy importante para poder exportar, al igual que el algodón. El algodón, que es la imagen que podemos ver aquí abajo, bien, permite crear la tela que hasta el día de hoy China y la India, perdón, se va a convertir en un gran exportador de telas. Y también va a ser muy requerido por los europeos en la época de la Edad Antigua. Por lo tanto, e incluso más adelante, por lo tanto, la India va a lograr un gran comercio gracias a la tela del algodón. Y tenemos por el lado de China, ahora sí, la agricultura del arroz. Ahí tenemos una imagen que refleja, ¿cierto?, cómo se cultiva el arroz, en donde se necesita mucha agua para poder realizar este cultivo. También se va a caracterizar en lo económico el desarrollo de la metalurgia en bronce, ya que los chinos van a poder fabricar armas que los van a ayudar en las futuras guerras, y también el comercio de porcelana y seda. La seda va a ser muy, muy requerida por los europeos, y ya que en ese tiempo vestirse de seda daba un prestigio. Por lo tanto, esto iba a ser un motor económico para la civilización china.
Por otro lado, tenemos la organización política y social. Aquí es importante que nos podamos detener un poco, ya que es bien complejo porque estamos frente a civilizaciones complejas en donde se mezcla mucho lo político, lo religioso y lo social para poder explicar esta organización que tenían las civilizaciones. Vamos a ir por partes. En el caso de la India, su organización social estaba basada en castas. Pero ahora es importante que entendamos que las castas son estamentos sociales que estaban determinados por su ancestro, ¿bien? Eh, en donde la religión iba a organizar un poco a la sociedad. ¿Qué significa esto? Para los indios, Brahma, quien era su ancestro más importante, bien, acá es importante que consideremos que la organización social iba a estar regida por la religión. Como teníamos a Brahma como uno de los ancestros más importantes de la civilización india, bien, desde esta organización se iba a dividir esta estructura social. Es decir, toda persona que fuera parte de la civilización india se iba a organizar en una casta, pero esta casta iba a estar determinada según la cultura y la religión hindú o india por las partes del cuerpo de este ancestro Brahma. Es decir, si tú nacías desde la cabeza de Brahma, ibas a estar en la cúspide de la pirámide. Bien, si nacías desde los brazos de Brahma, ibas a estar en el centro de la pirámide. Y así se iban a determinar que al nacer de las partes del cuerpo del dios Brahma, tú ibas a tener, ¿cierto?, tu ubicación en la pirámide. Y tenemos, ¿cierto?, que están los brahmanes aquí en la cúspide de la pirámide tenemos a los brahmanes, que dice, está compuesta por los sacerdotes, era la casta más importante y por lo tanto la dueña del máximo poder político y religioso. Bien, es decir, teníamos en la cúspide a los sacerdotes y al dios, ¿cierto? Que iba a organizar en gran parte para ellos esta estructura social. Luego tenemos los casatrias, que son conformados por guerreros y sacerdotes consejeros. Luego tenemos los vaishyas, casta integrada por mercaderes, artesanos y campesinos libres. Luego los shudras, casta compuesta por los sirvientes y esclavos. Y al final tenemos los parias. Es importante que rescatemos la base de esta pirámide llamada los parias, ya que según la civilización india, estas personas no tenían ningún derecho. Bien, incluso hasta el siglo XX, la civilización de las castas seguía presente en la India. Imagínense, desde la edad antigua, mucho tiempo, muchos siglos atrás, hasta el siglo XX, se mantenía esta estratificación de las castas. Entonces, ¿quiénes eran los parias? Este grupo no era considerado una casta, imagínense lo inferior que era considerado este grupo de la India, pues estaba compuesto por gente expulsada de otras castas y prisioneros de guerra. Los parias eran los encargados de realizar las tareas impuras de la sociedad, como por ejemplo hoy día alguien que vaya a hacer el baño, o sea, nadie quiere hacer el baño y eso iba a ser una función de los parias. Bien, entonces tenemos así que esta organización iba a estar dada por Brahma, quien era su dios, y que esto se mezcla un poco con lo político, lo religioso y lo social. ¿Ok? Por otro lado, tenemos la civilización china, en donde vamos a tener en la cima un emperador, ¿cierto? Y lo vemos ya en la organización de la China antigua, bien, que tenemos a este emperador que es considerado el hijo de,
Dice, es considerado hijo del primer funcionario del imperio. Es decir, el emperador iba a estar posicionado por una descendencia, es decir, iba a estar ahí porque su padre era emperador y por descendencia, a la muerte de su padre, él tenía que asumir como emperador. ¿Ok? Luego tenemos la nobleza, que incluía a la familia imperial, los terratenientes, los dueños de tierras del imperio y los jefes imperiales. Luego, en el medio de la pirámide teníamos a la burocracia, que eran los funcionarios del imperio encargados de algunas funciones políticas y administrativas. Luego tenemos los campesinos, comerciantes y artesanos, eran considerados los dominados y se encargaban de las labores agrícolas, comerciales y artesanales. Y por último teníamos en la base de la pirámide china los esclavos. Esta clase pertenecían los prisioneros de guerra, ¿bien? Quienes estaban dedicados a trabajar la tierra, y eran, como decía, los esclavos de las guerras que tenían los chinos, como por ejemplo cuando se enfrentaron a los mongoles. Bien. Entonces, de esta forma se organizan estas estructuras o estamentos y castas de la civilización india y china. Ahora tenemos la característica de la religión. En el caso de la India va a ser súper interesante. Tenemos dos religiones que más que religión o dioses, porque no tienen dioses, sino, o sea, no tienen una religión como tal, sino que tenían el hinduismo y el budismo. Bien. El hinduismo, que era lo que creaba el sistema de castas, bien, está basada en Brahma, como lo decíamos, quien era para ellos el creador del universo, ¿bien? Y que habla de que creen en el Dharma y en el Karma. El Dharma era el propósito de vida que tenía cada uno. Bien, todos debíamos investigar de forma interna cuál era el propósito de vida que teníamos en este mundo o en otro mundo. Bien, y el karma era que uno cuando muere podía seguir buscando su destino. Bien, podía, si no es en el mundo terrenal, iba a ser en otro mundo, entonces por lo tanto podía yo seguir buscando mi destino. Bien. Y el budismo, que era fundado por Siddhartha Gautama, principalmente potencia la meditación, bien, que es como esta imagen que podemos ver de Siddhartha, de Gautama, quien fue una persona y un ancestro de la religión india, que más que una religión es una forma de ver la vida. Esto es muy importante, ya que la India se va a caracterizar por tener una forma de vida muy tranquila, de mucha meditación, y es por eso que hoy día nosotros aquí en Occidente nos llama mucho la atención esta religión o forma de vida, ya que nosotros vivimos la vida muy rápido y ellos la viven mucho más lento, porque si no logran las cosas que quieren ellos o de tener de un sentido la vida, en la vida terrenal lo iban a tener en una próxima vida. Bien. Y por el lado de China tenemos a Lao Tse y Confucio, quienes son los dos que están en la imagen. Y más que también una religión, es venerar a sus ancestros, venerar a personas que generaron un aporte importante en tema cultural, religioso. Bien. Eh, entonces tenemos que pensar que más que una religión estamos hablando de formas de ver la vida, eh, de forma distinta. El sistema de pensamiento, bien, del taoísmo y el confucianismo hablan principalmente de una forma de ver la vida, ¿cierto? Basada en honrar a sus antepasados, que son los que salen en la imagen. Y que son leyes, bien, son leyes de la naturaleza para alcanzar la felicidad. Bien, ¿y cómo se iba a alcanzar esa felicidad?
mirándose hacia adentro, que sea un trabajo personal, interno, ¿cierto? De quién soy yo, qué es lo que busco, qué es lo que quiero para esta vida, de lograr una tranquilidad interna con el cuerpo, ¿cierto? Esta forma de ver la vida iba a ser muy característico por el parte de estas dos civilizaciones. Y ahora corresponde el desarrollo cultural chino. Tenemos bien que van a ser los propulsores en la tinta y el papel, que hoy día todos ocupamos, ¿cierto? También la brújula que va a servir después a los europeos para hacer sus viajes de exploración y de comercio, pero son los chinos quienes inventan la brújula con la única referencia del norte. El compás chino también, ahí hay un aporte en la matemática por parte de esta civilización que se ve en la imagen mucho más complejo, pero a lo que nosotros hoy día conocemos como el compás, pero sí, cuando utilizan la matemática el compás es porque están utilizando un invento chino. También la porcelana, que va a ser muy característica de esta civilización, ya que los chinos eran súper disciplinados, súper meticulosos, trabajadores, y por lo tanto lograr esta porcelana china iba a ser muy requerida en el comercio por Europa, parte de Asia, ¿bien? Y que hoy día también la conocemos. Y la seda también, como vemos ahí por estos trajes que utilizaban las mujeres, los hombres, era, sobre todo iba a ser posible venderlo a Europa y Europa iba a gastar mucho dinero en estas telas ya que usar seda significaba prestigio, significaba que costaba mucho, por lo tanto para los grandes reyes y las grandes personas que tenían el poder económico de hacerlo iban a requerir de esta tela, de esta seda. Parte del desarrollo cultural chino está la muralla china, ¿cierto? Que se construye por el emperador para evitar el ataque de los mongoles. Bien, esta muralla china recorre cerca de 6.000 kilómetros, bien de largo, que hoy día es parte del patrimonio de la humanidad y considerada una de las 7 maravillas del mundo, ¿cierto? También del desarrollo cultural chino tenemos que rescatar la acupuntura, si han escuchado hablar de la acupuntura, que son estas agujas que te ponen en el cuerpo, que son para aliviar el dolor, si te duele la mano, si te duele el cuello, si te duele la espalda, te ponían estas agujas para aliviar y sanar algunas enfermedades. Era como la medicina alternativa que hoy día nosotros llamamos. La pintura paisajista, también muy característico este detalle que tenían y también una pintura paisajista muy tercera dimensión. O sea, si tú miras bien la imagen y miras el detalle, tenemos esta parte de la pintura que se ve a lo lejos, pero tienes esta parte de la pintura que se ve muy de cerca, ¿cierto? Por lo tanto, y están en una misma distancia, pero esta técnica de tercera dimensión que logra la pintura paisajista china también es muy característico. Y muy importante recalcar. También tenemos los pagodas, que son estos edificios con estos techos, ¿cierto? Muy característicos de la China, bien actual, y también, sobre todo, ya que se originaron en la China antigua. Ahora el desarrollo cultural de la India se caracteriza por todo lo que vemos aquí, principalmente por esta estatua de Brahma, bien, quien era su ancestro, uno de sus ancestros más importantes, el creador del universo, y si se fijan las personas se ven muy pequeñitas en comparación con esta estatua, y hay muchas de ellas en la India, bien, porque lo siguen venerando, pero es como lograron esta arquitectura, estas construcciones magníficas, y por lo tanto eso también lo hace muy interesante de conocer a esta gran civilización. Por ejemplo, el templo de Cajuarjo, un templo espectacular, lleno de detalle a través de la roca, cómo pudieron ir puliendo y dando forma a esta majestuosidad de arquitectura, y todo con un símbolo religioso. La arquitectura de la India estaba basada con un sentido, un enfoque religioso.
Tenemos el ajedrez, ¿cierto? El ajedrez nace en la India, que hoy día todos también lo conocemos, y el sistema decimal. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Es un aporte que hacen los indios, ¿bien? Esta civilización india a la matemática. Y también tenemos la medicina alternativa, que en este caso por la India es con Ayurveda, que es una medicina que busca el equilibrio a través del cuerpo y del interior de cada ser. Bien, es una medicina de la longevidad, en donde se habla de prototipos. Todos y todas tenemos un prototipo de ser, de cuerpo, de ser, ¿cierto? Y que la alimentación es la base para lograr ese equilibrio. Si tú te enfermas es porque no tienes el equilibrio interno, el equilibrio de los elementos que contempla la medicina ayurveda. Bien. Por lo tanto, ese equilibrio que se ve ahí, la posición de la persona, el equilibrio del cuerpo, está relacionado con los astros, está relacionado con la alimentación, bien, por lo tanto hay mucho de filosofía y alimentación en esta medicina alternativa que plantea y promueve la India. Incluso hoy día aquí en Chile, en Occidente, en América, muchas personas están conociendo y alimentándose a través de la medicina ayurveda por un tema de salud. Bien, dicen que alimentarse de una forma equilibrada permite tener un sistema inmune mucho más fuerte, una actividad saludable, mental y también física. Bien. Ok, damos por finalizado así esta clase con respecto a las civilizaciones fluviales de la China y de la India. Espero que le haya quedado claro. Cualquier duda, consulta, no se olviden que pueden mandar su mensaje a este correo o pueden escribir en el comentario de abajo de la página de los videos. Hasta luego, chao.